¿Qué tal, Chiche? Bien, gracias. Bueno, gracias por estar ahí. Bueno, tenemos muchas preguntas, tenemos tantas preguntas como los diputados. 2.400 te hicieron los diputados, ¿no, ministro? Sí, esas fueron llegando. Bueno, el trámite es un trámite que arrancó ya la semana pasada, cuando confirmamos la fecha, que íbamos a ir a fin de mes de julio, el 30 de julio, y ahí empezamos el trabajo de todas las respuestas que son necesarias porque hablan un poco de este intercambio que se hace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es importante, y ahí participan no solo, el jefe de gabinete lleva el informe, pero en realidad es un trabajo que se hace en todos los ministerios, en todos los órdenes del gobierno. Santiago, empezó a haber una onda política post-cuarentena. No sé si vos coincidís con eso por el tiempo que estamos viviendo. Y tengo entendido que vos tenés planeado también reuniones con la jefatura de gabinete de la ciudad y la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos en marcha, digamos, con un relajamiento de la cuarentena? Mira, nosotros lo que hicimos, la medida que se tomó, sobre todo en el AMBA, pero también en otras provincias, fueron medidas donde se distingue el país en distanciamiento y en aislamiento, en zonas donde hay circulación comunitaria sostenida, como la zona del AMBA o el Chaco o alguna zona de Neuquén o Río Negro, y ahí lo que se necesitaba era continuar con medidas de aislamiento. En el resto del país había medidas más de distanciamiento, es decir, algunas actividades más estaban autorizadas y se podían hacer y no había tantas restricciones con el transporte público, etcétera. Bueno, un montón de condimentos. Lo que se viene trabajando claramente en el AMBA, porque es hoy el foco más importante que tiene el país, si bien hay focos en otras provincias, pero la circulación comunitaria sostenida que hay en la zona del AMBA amerita que estemos discutiendo permanentemente cuáles son las herramientas necesarias para cuidarnos, cuáles son las herramientas necesarias después para ir de a poco abriendo actividades y reanudando actividades. En ese sentido, el día de mañana hacemos una reunión por la tarde allá en Olivos con el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires para terminar de evaluar cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante. Pero necesitan tu firma, digo, todo pasa por la jefatura de gabinete. Si van a necesitar tu firma, digo, vos ya tenés que tener algo, digo, lo vas a tener que poner. Por eso me invitan, decir que por eso me invitan. Digo, vas a tener que poner el gancho, me parece, digo, se haga lo que se haga. Te paso por otro. Nosotros desde Jefatura, claro, a partir del DNU, del Decreto de Necesidad de Urgencia, se delega la facultad en la Jefatura de Gabinete para otorgar las excepciones a las actividades. Entonces, efectivamente, nosotros vamos, de alguna manera, complementando la tarea que también se hace en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias, ¿no? Ahora, te llevo a otro punto, digamos, esto obviamente no van a tirar prenda o no vas a tirar prenda todavía anticipado. El presidente acaba de decir hace pocas horas que se equivocó con lo de Vicentín. ¿Me lo puedes traducir al español? Bueno, básicamente la frase completa es que se equivocó porque él considera que estaba mucho más entendida cuál era la situación de Vicentín y cuál era el rescate que se procuraba hacer. Rescatar Vicentín no era rescatar a los empresarios, sino que era rescatar a esos miles de productores y de proveedores que hasta el día de hoy siguen sin cobrar. Rescatar a Vicentín era rescatar esa empresa de alta potencia desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de su envergadura como jugador en el mercado de cereales y exportadora, tenía que ver con eso. Rescatar Vicentín tenía que ver con velar también por todos los acreedores que tenía, también de la banca pública, por ejemplo, del Banco Nación. Rescatar Vicentín también tenía que ver con ver cómo hace para recuperarse y pagar las deudas que tiene con AFIP o las deudas que tiene con el Banco Nación. Nosotros pensemos que esos recursos que el Banco Nación le dio durante el año pasado son recursos que este año el Banco Nación no le está dando a las pymes o a los comercios. Pero lo que digo es lo siguiente, a ver, a partir de esta frase muy fuerte del presidente, que hay que tener mucha valentía, la dijo hoy a la mañana, yo me equivoqué, pensé que iban a salir a aplaudir y sin embargo se armó un lío bárbaro en contra. Lo que digo es,
¿cuál es el futuro de Vicentín? Porque el presidente dijo, estoy esperando una idea superadora. O sea que todavía no se sabe. Nosotros seguimos con la idea de rescatarla. Sí. Nosotros seguimos con la idea de rescatar la empresa, lo que estamos evaluando, y creo que el presidente marca, me parece también ahí, un camino, una línea de conducta y una línea también con respecto a la práctica que se hace desde el Poder Estatal. Es decir, bueno, nosotros teníamos esta idea de rescate, si hay otras ideas las acepto, y esto viene hace tiempo. Desde ahí es que el presidente se reunió hasta incluso con los directivos de Vicentín, también vino en su momento el gobernador de Santa Fe a traer una propuesta distinta, y hoy por hoy estamos trabajando en esas propuestas, se está trabajando con el gobierno de Santa Fe, y pensamos que no se tiene que perder de vista la idea principal que tenemos con Vicentín. La idea principal que tenemos con Vicentín es rescatar una empresa que ha dejado a muchos trabajadores con deudas, que ha dejado a familias desahuciadas y que evidentemente necesitan de parte del Estado que le tienda una mano para poder salir adelante. O sea que, digamos, la idea sigue abierta, la del rescate, sea de la forma que fuera. Puede ser con expropiación o puede ser con una especie de sociedad mixta, algo que parezca ser, digo, pero no solamente... Nosotros estamos muy abiertos a trabajar en las distintas opciones. Obviamente que lo que pensamos es que esta vez sí necesitamos que se entienda cuál es la real situación de Vicentín, necesitamos que sí se entienda que cuando defendemos la propiedad privada también tenemos que defender la propiedad privada de todos aquellos chacareros, de todos aquellos proveedores, la propiedad privada del Banco Nación también hay que defenderla, es decir, el Estado debe velar por la propiedad privada de todos los argentinos y argentinas. Ministro, ¿cómo es en este momento la situación con la oposición? Porque ayer hubo unas teleconferencias que Juntos por el Cambio fue, pero digamos, como que está dividido. ¿Cuál es la relación? El presidente se enojó mucho por el banderazo. ¿Vos también te enojaste por el banderazo? No, no se enojó por el banderazo, no, el presidente... No, le pareció irresponsable el tema de la falta de distancia social. No estoy hablando que se enojó por el banderazo como expresión política, no, se enojó por el tema de... No, nosotros venimos diciendo hace tiempo que quizás hay otros mecanismos para llevar adelante una crítica u otros mecanismos para llevar adelante hasta incluso una manifestación distinta a una política pública que sea desde el Estado Nacional o una medida de gobierno, o hasta incluso su descontento con el gobierno en líneas generales, sin ponerse en riesgo ellos y sin poner en riesgo a terceros. Esto era lo que veníamos diciendo nosotros hace tiempo. Con respecto a la oposición, la verdad, este es un gobierno que no declama solamente el diálogo político cuando le conviene. El diálogo democrático este gobierno lo lleva adelante. El presidente es la tercera vez que se junta con los bloques de la oposición. La tercera vez en 7 meses. Si eso no es diálogo político de alto nivel, yo la verdad que ya no entiendo nada. Macri no se juntó en 4 años ni una vez. Para que dimensionemos que los mismos que hoy piden diálogo político cuando le tocó gobernar no fueron capaces de armar una reunión en 4 años. Nosotros en 7 meses ya hicimos 3. Ministro, ¿qué evaluación haces de la bronca de Eve de Bonafini? Hoy el presidente le contestó con una carta muy sólida, muy interesante, digo, no la vamos a leer ahora porque es larguísimo, pero digamos, le contestó porque Eve Bonafini está cuestionando muchas acciones del gobierno. Una de esas tiene que ver con lo que pasó precisamente el 9 de julio, donde había empresarios celebrando junto al presidente esa fiesta virtual del 9 de julio. ¿A vos te hizo ruido o no? Mirá, Chiche, nosotros con Eve no tenemos más que afecto y admiración, esa es la realidad. Eve representa una historia de lucha, Eve representa para todos nosotros, sobre todo para nuestro espacio político, una gran admiración, y eso no cambia. Ella puede tener una opinión distinta y creo que es parte también de nuestro frente político, de la diversidad de opiniones, y me parece que el presidente fue justo también en dedicarle tiempo y contestar cualquier tipo de duda que se haya sembrado, no solo con el acto del 9 de julio, sino también con cualquier otra actividad que hace este gobierno. Este gobierno tiene una línea precisa que fue cambiar las prioridades a partir del 27 de octubre del año pasado, a partir del voto popular y a partir del 10 de diciembre llevarlo adelante. Este gobierno lo que se planteó y se sigue planteando es empezar por los últimos para llegar a todos. Y eso es invariable y nosotros vamos a seguir en ese camino. Ahora, nosotros lo que queremos es construir
una Argentina entre todos y todas. Y ahí es donde nosotros hacemos una convocatoria amplia. Y este gobierno puede dar fe, este presidente sobre todo, que se ha reunido y juntado con cada uno de los actores políticos, sociales, comunicacionales y hasta incluso de derechos humanos, que nos parece que son centrales para poner a la Argentina de pie. Ministro, vos tenés un cargo muy estratégico y muy difícil. ¿Te sentís cómodo en el cargo que estás? Porque si uno se guía por los chismes periodísticos, digamos, te tiran de todos lados. Lo que quiero saber es si vos sentís que te tiran de todos lados o ya lo tenés asimilado. No, yo tengo la confianza del presidente, tengo la confianza de mis compañeros, de compañeras, de mi frente político, del frente político con el que nosotros logramos juntar al peronismo fundamentalmente y a otras fuerzas políticas para poder derrotar un gobierno que había hambriado al pueblo, un gobierno que había aumentado la desocupación, que había roto la cadena productiva de pymes, comercios. Yo tengo que ver con eso, ahí es donde yo me apoyo. Y realmente ahí yo siento un gran acompañamiento de la gestión que estamos llevando adelante de la jefatura de gabinete y la coordinación con el resto del gabinete y con el resto de los ministros y ministras. En ese sentido yo, la verdad es que me siento muy respaldado con la tarea que estoy llevando adelante. Ahora, más allá de la tarea que ha hecho el anterior gobierno, la pandemia también ha hecho lo suyo, ¿no? La pandemia y la cuarentena, obviamente, va a diezmar parte de la riqueza argentina, ¿no? Van a tener que empezar a trabajar muy duro sobre ese tema. Ahí tiene que haber un plan seguramente, bueno, se habla de un plan post-cuarentena, ¿no? Porque, la situación es nosotros, nosotros a partir del 19 de marzo, el presidente con el decreto de necesidad de urgencia lo que instaura es una etapa de una ética del cuidado y nos convoca a todos los argentinos, las argentinas, a todas las familias a cuidarnos, nos convoca a esa responsabilidad individual para generar una responsabilidad colectiva en el cuidado. Eso hace que luego trabajemos sobre el cuidado de los ingresos de las familias y avanzamos con las políticas como el ingreso familiar de emergencia, como la asistencia al trabajo y la producción. Avanzamos también con el cuidado de las empresas, de las pymes, de los comercios. Obviamente que acá lo que ha pasado es una pandemia y todavía seguimos transitándola y seguimos luchando contra ella. Pero no hay que enojarse con la cuarentena, en última instancia, hay que combatir entre todos, como lo venimos haciendo, con gran responsabilidad del cuerpo médico, de donde nos toque estar, de las familias argentinas, donde nos toque estar, seguir luchando contra la pandemia. Eso es lo que nosotros estamos encomendados a hacer. Obviamente que va a haber externalidades, eso se está viendo en el resto del mundo. Pero este es un gobierno que ha tomado siempre decisiones a favor de los que producen y de los que trabajan, no de los que especulan. Cafiero, querías hacer una pregunta. Cafiero, ¿qué tal? Buenas noches, Natalia Bacareza. Ahora, ¿cómo se le explica a las personas que hoy no tienen para comer esta noche, que la están pasando mal, que se quedaron sin trabajo, que no sabe qué le va a pasar de acá a futuro? ¿Qué le puede explicar el gobierno de lo que va a venir? ¿Cómo se le da una palabra de aliento a esa gente que hoy no tiene nada y hace 3 meses tenía otra vida? Mirá, no sé cuáles son esos casos. Sí, evidentemente hay casos que se han acentuado en Argentina, digamos, ¿no? La pobreza es algo que nos duele, es algo que nos ocupa, es algo que nos interpela a nosotros como dirigentes políticos y tenemos que seguir avanzando en construir los consensos para generar esas políticas públicas que lleguen a más y más argentinos. Este es un compromiso que hemos tenido nosotros desde el día que llegamos. Nosotros en pocos días implementamos la tarjeta alimentar, por ejemplo, que hoy llega a 1,5 millones de argentinos y argentinas. Esa tarjeta complementa la asignación universal por hijo, otra política pública que se hizo en el gobierno anterior nuestro, de nuestro signo político. Es decir, nosotros tenemos un compromiso con todos ellos. Ahora, también es cierto lo que planteás. Nosotros, en este momento, estamos haciendo compras de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo Social para 11 millones de argentinos. Es algo que nos duele, pero es algo donde tenemos que estar y tenemos que seguir fortaleciéndolo. Y los comedores todo, comunitarios también están cumpliendo un rol. Así todo no sería. ¿Qué quería preguntar? No, le quería preguntar, Juan Pablo, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. ¿Qué va a pasar con el impuesto a la riqueza?
Santiago, Juan Pablo es mi viejo. Uy, que es un perdóname. genio. O sea, lo que pasa que es verdad. Pero ¿sabés Pero lo que debe pasa? ser Pará, el pará. amigo de Chicho también. Pará. A los cafieros siempre le toca bailar con la más fea. A tu abuelo le tocó en el 52-55 una terrible crisis económica. No le arregle, Juan que ya Pablo, metiste la el grupo pata. de los 8, a vos también. Por eso No se me arregle, confunden que todos los cafieros. No le dijo Antonio. No te dije Antonio. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el impuesto a la riqueza? Nosotros tenemos, como lo hemos planteado en su momento, cuando tomamos conocimiento del proyecto, lo que promovimos fue la discusión en el recinto, porque desde el punto de vista fiscal yo no te podría decir otra cosa. A nosotros nos viene muy bien un aporte excepcional en un momento excepcional como este. O sea que va para adelante, no está frenado. Se va a discutir en el Congreso. No, para nada. Yo creo que lo que están buscando es un proyecto que obviamente trae mucha rispidez y lo que hay que hacer es generar los consensos necesarios. Esa es una tarea legislativa que se está llevando adelante con mucha seriedad y me parece que es importante que se continúe en ese camino. Luis, querías hacer una pregunta. Sí, ministro, una pregunta antipática y le pido una respuesta antipática. Decía Helblum, le tiran de todos lados. A usted lo miden de todos lados con el peronómetro. ¿Qué tiene para decir? Con el peronómetro, bueno, mirá, yo milito en el peronismo desde que tengo 15 años. Me tocó doblar boletas, me tocó hacer ficha de afiliación, me tocó trabajar fuerte y duro en un barrio muy complicado como es La Cava en San Isidro y en muchos barrios populares del conurbano. La verdad es que nosotros venimos con mucha sinceridad a plantear una etapa en la Argentina donde tenemos que poder respetar todas las ideas. En nuestro frente político hay una gran amplitud. Yo creo que se logró la unidad en la diversidad, que era algo que los argentinos y argentinas le reclamaban a la oposición durante el año pasado. Eso se logró con una mirada estratégica que tuvo la vicepresidenta, la expresidenta en su momento, y con una ejecución táctica de la unidad que tuvo nuestro actual presidente Alberto Fernández. Me parece ahí que nosotros lo que no tenemos que perder de vista es lo que somos, lo que hemos logrado y lo que representamos para una Argentina que está angustiada, que necesita de la dirigencia política avanzar en caminos profundos, avanzar en caminos con decisión y por sobre todas las cosas avanzar en la construcción de una Argentina o reconstrucción, como planteaba anteriormente tu compañera, una reconstrucción de una Argentina que va a ser muy dura y le necesita a la dirigencia política en su conjunto tirando para el mismo lado. Nosotros somos parte de ese gobierno y queremos seguir convocando a ese diálogo, a esas propuestas, pero obviamente nosotros lo vamos a hacer desde nuestra convicción más profunda, que es el peronismo. Ministro, bancame 2 preguntas más nada más. María quería preguntarle algo. Sí, ministro, yo lo quería llevar otra vez a la pospandemia. Hay ciertos sectores como bueno, la gastronomía, el turismo, las casas de fiesta, que no van a poder regresar en mucho tiempo y que generan mucho trabajo. ¿Se está pensando en medidas específicas para este tipo de trabajo, de comercio que no van a poder volver en meses? Sí, el día de mañana tenemos gabinete económico. Desde el gabinete económico es donde fueron surgiendo estas políticas o estas herramientas de política pública, como el IFE o como el ATP, y ahí estamos trabajando sobre algo puntual para estos sectores que nosotros los llamamos críticos, porque como bien decís vos, independientemente de que mañana nosotros digamos no sé, o que alguna provincia pueda abrir o reanudar ese tipo de actividad, lo cierto es que el consumo de ese tipo de actividades va a tardar mucho más, por una cuestión de los miedos naturales, de que vamos a tener que seguir con políticas de distanciamiento. Entonces, en esa línea, esos sectores que nosotros llamamos críticos van a seguir teniendo un apoyo concreto de parte del Estado Nacional. Sí, porque muchos incluso ya cerraron de manera definitiva. Néstor, quería hacer una pregunta. Sí, ministro, buenas noches. ¿Le van a aceptar la renuncia al juez Rodolfo Canicova Corral? Mirá, eso entró recién el día de hoy en el Ministerio de Justicia. Creo que ahí tiene un doble tratamiento. Una parte de ese tratamiento va al Consejo de la Magistratura. Es un procedimiento que se inició recién hoy y que cumple con las edades de jubilación. Ministro, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Gracias por estar ahí a esta hora y bueno. Gracias. Qué bueno tenerte de vuelta, Chiche. Gracias.